te fue dado. Amén. ¿Qué me fue dado, pastor? Libera lo que te fue dado. En toda mi vida siempre he tratado de dar el 100% de todo lo que podía dar. En la escuela, aunque no fui el número 1, siempre era lo mejor que pude llegar a ser es segundo en la clase, pero siempre era de tercero en adelante. Pero no estaba mal la performance. Ser el tercero en notas y en esto no era tan malo. En el trabajo fui un gran dibujante proyectista, aunque no tan grande. Había algunos que dibujaban mejor que yo. Pero dibujábamos máquinas, engranajes, piezas, todo electromecánico. Pero fui de tal manera que llegué a ser jefe de la oficina de proyectos electromecánicos de la empresa. Porque trataba de hacer y dar el 100% de lo que tenía. Cuando el Señor me llamó al pastorado, no le di la mitad de mi tiempo, sino le di todo lo que Él me pedía, el 100%. Y cada vez que he servido en mi juventud y en mi vida como miembro de una iglesia o pastor o servidor o colaborador, siempre intenté dar lo mejor de mí. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿A usted le gusta dar el 100% en todo lo que hace? ¿Usted está entusiasmado con la vida? ¿Usted está entusiasmado con lo que usted desarrolla o hace? Aunque lo que esté haciendo en el lugar donde se encuentra no sea el mejor, sea un poco hostil, pero usted tiene siempre la oportunidad de liberar el potencial que usted tiene para dar el 100% de lo que Dios le ha dado. Yo quisiera que leamos en Romanos capítulo 8, verso 9, sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y entonces empecé a darme cuenta por qué siempre hacía las cosas con entusiasmo. ¿Por qué trataba de dar lo mejor? ¿Por qué trataba de evitar errores, aunque los cometía? Y era porque alguien estaba en mí controlándome, manifestando su presencia en mi vida. Como dice la palabra, el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que nos controla, es el que vive en nosotros y es el que nos enseña todas las cosas. La pregunta es, ¿cuántos de los que somos hijos de Dios han anhelado siempre, en todos los momentos de su vida, que el Espíritu Santo los guíe, los lleve, los controle, los mueva, los haga dar el máximo potencial de lo que han recibido en Cristo Jesús? Porque para ser mediocres el mundo está lleno. Porque para hacer las cosas así nomás, el mundo está lleno. Porque para cantar más o menos afinado, el mundo está lleno. Porque para tocar más o menos no, tenés que tratar de ser lo mejor de lo mejor para Cristo Jesús. Porque de cosas medianas el mundo está lleno. Y yo no creo en nada alguien que sea excelente en algo, pero sé que he puesto todo lo que podía de mi parte para hacer lo mejor que podía en todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay un gran misterio, un gran secreto que Dios nos dice, donde el Espíritu Santo tiene el control, donde el Espíritu Santo es obedecido, el poder de Dios es manifestado. Amén. Cuando el Espíritu Santo gobierna, cuando el Espíritu Santo dirige, cuando el Espíritu Santo te guía, entonces tenés que esperar que haya un poder manifestado del Espíritu Santo en lo que está sucediendo a tu alrededor. Sus promesas empiezan a cristalizarse, a formarse,
a tomar forma, donde el Espíritu Santo es obedecido, cuando Él controla y guía nuestras vidas, podemos empezar a dar aquello que tenemos adentro. Dios no nos llamó para que nosotros hagamos que las cosas sucedan. Dios nos llamó para colaborar con el que hace que las cosas sucedan. Muchas veces creemos que nosotros somos los que tenemos que hacer las cosas y nosotros somos simplemente colaboradores de aquel que vino para hacer todas las cosas. ¿Amén? ¿Cuántos colaboradores del Señor hay acá? Algunos. Hay algunos que todavía no se dieron cuenta a qué fuimos llamados, que todavía no se dieron cuenta lo que portan dentro, que todavía no se dieron cuenta el poder, la gracia, la unción que reside en aquellos que hemos creído. Por tanto, todavía no están dando, todavía no están entregando, todavía no están soltando todo aquello que portan y que llevan en sí mismos desde el día que creyeron y desde el día que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de nosotros. Dios nos llamó para colaborar con Él, con aquel que hace que sucedan todas las cosas. Amén. Así fue con Abraham. Si él no seguía atentamente al Señor, se perdía en el camino. Así sucedió con Moisés, así sucedió con Elías, así sucedió con David, así sucedieron con los profetas. Cada vez que ellos quisieron hacer las cosas por su cuenta, Dios se encargó de mostrarles que no era ese el camino, que no era por ahí por donde iban a ir, sino era por obedecer y creer que el poder de Dios se iba a manifestar a través de sus vidas. He visto el fracaso ministerial de personas que han querido hacer lo que Dios no hizo, han querido moverse cuando Dios no se movió, han querido alcanzar lo que Dios no le concedió y terminaron frustrados en su vida personal y en su vida ministerial. Y yo creo que es la visión del Señor, el propósito del Señor, el que nos seduce y nos mueve y nos provoca para que las cosas en nuestra vida sucedan. La palabra nos dice que el Espíritu Santo estaba desde el comienzo, se movía en la faz de las aguas, que el Espíritu Santo estaba desde el comienzo cuando todo fue creado, que el Espíritu Santo de Dios estaba en cada una de las cosas que les pasaron a los hombres y mujeres de Dios, que el Espíritu Santo se manifestaba sobre esos hombres y mujeres de Dios en batallas, en reinos, en profecías, en milagros, en hechos poderosos de Dios. Ninguno de ellos podía hacer nada si no era por medio del Espíritu del Señor que descendía y se manifestaba en medio de ellos. No se podían obtener victorias si Dios no te daba la victoria. No se podían alcanzar reinos si Dios no te entregaba los reinos. No se podían vencer ejércitos contrarios si Dios no peleaba las batallas del pueblo de Dios. No sé por qué muchas veces parecemos una generación que hace muchas cosas, pero esas cosas no están siendo dirigidas, no están siendo guiadas, no están siendo impulsadas, no están siendo provocadas por el Señor que hace todas las cosas. Y eso trae gran frustración a nuestras vidas. Gran frustración porque quizás no hemos entendido realmente aquello que el Señor nos ha concedido. ¿Y saben qué? Además de todo eso, ninguna de las batallas anteriores que hayas librado te va a servir la estrategia para librar la batalla que sigue. Ninguna de las cosas que hayas experimentado y hayas aprendido serán suficientes para ayudarte en la batalla que viene por delante, porque el Señor que te ayudó en la batalla anterior es el mismo que te quiere ayudar de manera distintiva, de manera diferente a la batalla que hoy te toca enfrentar en la vida. Y muchas veces nosotros queremos copiar lo que nos pasó y trasladarlo a lo que nos pasa, y no funciona así. Porque Él está esperando que sigamos dependiendo de su presencia, de su Espíritu. Cuando yo quiero trasladar una visión de otro lugar aquí, seguro que no va a ser igual a lo que pasó en ese otro lugar. No va a ser igual. Dios quiere darnos a cada uno y provocarnos
a su visión, a su manera, a su propósito de hacer las cosas. Así que hay un poder que habita en nosotros. Hay un poder que habita en nosotros. Y ese poder muchas veces no lo valoramos. Cuando vamos a alguna campaña, cuando vemos alguna cruzada por televisión, cuando vemos a algún hombre que hace cosas extraordinarias, algún evangelista que hace cosas extraordinarias, seguramente a muchos de nosotros nos habrá pasado, no sé si al pastor Echenique le habrá pasado, pero habrá dicho, yo quiero lo que tiene ese varón de Dios, yo quiero la unción que tiene esa mujer de Dios. ¿No te pasó alguna vez? ¿A cuánto le pasó alguna vez? No, yo quiero trabajar toda mi vida, romperme el alma, terminar de viejo de 80 años sin haber logrado nada. ¿Alguno pensó en eso ya? ¿O alguno quiere tener lo que muchos otros han alcanzado en el Señor? Qué lindo es ver cuando vemos un evangelista que empieza a orar y empiezan a caer un montón de milagros por todos lados y uno dice, yo quiero eso. ¿Usted no, pastor? Y sí, ¿no? ¿Y a usted le pasó? ¿Y a usted le pasó, hermano? Y me dice que sí, no sé si es porque capaz que me dice, no, yo ya lo tengo todo eso. No, pero la verdad es que sí. Cuando leíamos el libro, ¿alguno leyó Los Generales de Dios? El libro de los Generales de Dios es impresionante. Habla de hombres más allá de la Biblia que han sido usados en avivamientos y en moveres del Espíritu Santo. Y que cuando uno ve las cosas que hicieron en el nombre del Señor, uno se siente un poquito así de chiquitito, ¿vio? Y dice, yo quiero, cómo anhelo tener esa unción, tener esa gracia que estos hombres y mujeres tuvieron en aquel tiempo. O por lo menos que nos pase lo del apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando iban a orar ese día y pasaron por la puerta La Hermosa y encontraron que estaba pidiendo limosna un cojo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y de repente se pararon, lo miraron fijo a los ojos y el cojo que hizo así se recibió un milagro tremendo. Porque Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro. Y ustedes saben la frase. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de las manos, se levantó. ¿Cuántos quisieran tener esa palabra de fe? No, los demás que tienen que tener. ¿Cuántos quisieran tener esa palabra de fe? De ver a la abuelita que está en la cama, que se está yendo, y vos le vengas y le impongas una mano y le digo, en el nombre de Jesús, levantate, y la tomás y la abuelita se levanta. Personalizar un poquito, porque si solamente lo ves como una historia, por ahí no te va a producir nada. ¿Cuánto te gustaría ayudarle a algún amigo que tiene una enfermedad fea, triste, dolorosa, y decirle, en el nombre de Jesús, el Señor te sana hoy? ¿No anhelarías eso? ¿No anhelarías ser una iglesia un poquito más trascendente, un poquito más poderosa, un poquito más activa en los dones y los milagros del Señor? ¿No te gustaría hacer cosas sorprendentes en el nombre del Señor? Yo quiero despertar el interés hoy por ese Señor que le dijo a Pedro, que le diga, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué me dice este texto? Ellos sabían algo. Solamente leyendo esto, yo puedo entender que ellos sabían algo. Ellos sabían lo que habían recibido. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Ellos sabían, a diferencia nuestra, que lo que tenían era superior a cualquier cosa. Que lo que tenían era más poderosa que su propio poder. Que lo que tenían, aunque no tenían títulos, ni nombre, ni nada, era tan grande que podía hacer la diferencia en la vida de esa persona esa mañana. La gran diferencia es que ellos sabían lo que tenían y lo liberaron.
Sabían lo que tenían y lo soltaron. Sabían lo que tenían y lo entregaron. Y en el nombre de Jesús, el Señor respaldó con un milagro. No sé si me entiendes de qué te quiero hablar. La pregunta es, ¿sabés lo que tenés? ¿Sabés lo que tenés? ¿Sabés lo que te fue entregado por el Señor? ¿Sabés de qué manera tenés que andar? ¿Sabés lo que está esperando el Señor de tu vida y de mi vida? Y lo que le digo a ustedes me lo estoy diciendo a mí. Al primero que se lo pregunto es a mí. ¿Tenés idea, Jorge, para qué fuiste llamado? ¿Tenés idea de las cosas que podrías estar haciendo y todavía no has logrado hacerlas? ¿Tenés idea que no solamente son dones del Espíritu, sino el poder que habita en vos? El que está disponible para hacer las obras de Dios. Porque si nosotros supiéramos lo que hemos recibido, seríamos una iglesia muy distinta. En el nombre del Señor. ¿Amén? No los quiero desanimar, ¿eh? No te bajoníes, tranquilo, no te bajoníes. Espera un cachito. No te bajoníes. Ellos sabían lo que habían recibido. No habían recibido un souvenir, no habían recibido un regalito de más añadido, habían recibido al Espíritu Santo de Dios. Y con el Espíritu Santo de Dios moraba el poder de Dios. Hemos recibido el día en que creímos al Espíritu Santo de Dios. Y en Él está el poder de Dios. ¿Saben qué? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que hemos recibido porque seguimos pidiéndole al Señor las cosas que Él ya ha dicho que nos ha entregado. Señor, lléname más de tu Espíritu Santo para que yo ya te lo di. Andá y hacelo. Señor, salva las almas, porque si tú salvas las almas, eso yo ya lo encomendé. Ya te dije, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las... ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que haga lo que yo te dije que vos tenés que hacer? ¿Que te dé lo que ya te dije que vos ya tenés? Me estás pidiendo que te dé lo que dije que ya tenés. Me estás pidiendo que haga lo que dije que vos tenés que hacer. ¿A qué estamos jugando? Querido hijo, dice el Señor. Si lo que me estás pidiendo que te dé, ya te lo di. Y si lo que me estás pidiendo que haga, ya te lo dije que lo tenés que hacer vos, no yo. Y yo te acompañaré todos los días de tu vida, respaldándote por aquello que vas a hacer en mi nombre. Pero no me vuelvas a orar la misma oración de siempre. Dame esto y dame esto. No sigas orándome que salve cuando yo te dije a vos que vayas y salves a las vidas en mi nombre. No sé si se das cuenta muchas veces que creemos que recibimos, pero de repente pareciéramos que no tuviéramos nada, porque le estamos pidiendo de nuevo lo mismo. No sé si alguno está entendiendo la reflexión. Porque tenemos que ser más hombres y mujeres que suelten lo que hemos recibido y que hagamos aquello a lo que hemos sido encomendados por el Señor, que estar pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole al Señor que dé y que haga lo que ya Él dijo que nos dio y lo que ya Él dijo que tenemos que hacer nosotros. No sé si me entiende. Uy, estoy solo, pastor, ayúdeme. Cualquier cosa, si me retan, ustedes vengan y me apoyan y me abrazan. Así que, así es. Y yo pienso, formamos parte de una generación que nos han enseñado a vivir en una iglesia cómoda, en una iglesia donde somos un pequeño pueblo muy feliz, en una iglesia con que si la veo a Eva, estoy contento, y si no la veo a Eva me empiezo a preocupar. ¿Qué le habrá pasado a Eva? Pero Eva, aquí o no aquí, ella va a estar con el Señor siempre. ¿Amén, Eva? El que no va a estar con el Señor siempre es el médico de enfrente.
El que no va a estar con el Señor siempre es quizá la que os queda de enfrente. El que no va a estar quizá con el Señor siempre va a ser aquel que está en la plaza todos los días pidiendo una limosna. Estamos más preocupados en cómo funcionamos adentro y qué hacemos adentro que hacer lo que el Señor dijo que hagamos con lo que Él dijo que teníamos y que nos había dado. Yo quiero que te lleves estas dos preguntas en tu corazón hoy. Él dijo que ya lo tienes. ¿Qué haces con lo que ya tienes? ¿Vives como un mortal más? Él dijo que lo tenías que hacer. ¿Qué haces con la comisión que Él dijo que tenías que hacer? ¿Se lo vas a devolver a Él? ¿Se lo vas a encargar a Él que lo haga? Cuando Él te dijo que nosotros lo teníamos que hacer. O el Señor nos dijo, predica, abre tu boca que yo la llenaré. ¿No dijo eso? Abre tu boca que yo la llenaré. Anda y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿No dijo eso Jesús? ¿No dijo eso? Cuéntale las maravillas que el Señor ha hecho. No tenés que ser un profesor de teología para compartir y para ir en el nombre del Señor a contar lo que el Señor ha hecho. Porque ese Señor que un día separó las aguas de la tierra, que un día dijo sean las lumbreras y fue hecha la luz, es el que está en ti y es el que está en mí. Amén. Ese Dios que un día en una zarza en el desierto habló a un tal Moisés y que él se acercó porque el fuego no se consumía, es el que está en ti y está en mí. Ese Señor que abrió el mar en dos un día y al rato lo cerró y salvó a su pueblo, es el Dios que está en ti, el Dios que está en mí. Y te podría ir así toda la mañana contándote de ese Dios que hizo tantas cosas y que la Biblia dice que está en ti y está en mí. Creo que todavía nos falta bastante creer, confiar y dar lo que hemos recibido del Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Que viven ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice la palabra del Señor. ¿No te diste cuenta que el día que el Espíritu Santo entró en tu vida a morar en ti y te dijo ahora sos templo de Dios, dejaste de pertenecerle a papá y a mamá, a la abuela y al tío, dejaste de pertenecer a un linaje, ahora le perteneces al Señor, le perteneces a Cristo. Y el que quiere seguir a Cristo debe andar como Él anduvo, dice la palabra. Desde el día que recibiste el Espíritu Santo, no solamente recibiste la paz, el gozo, el amor de Dios, también recibiste la unción, el poder, el propósito, el designio de Dios para tu vida. Yo me jubilé hace... ¿Cuánto me jubilé? ¿Un año ya? ¿Tanto? Y no me di cuenta. Bueno, excepto por lo que uno cobra, ¿no? Pero no me di cuenta. Porque yo quiero seguir teniendo las fuerzas y seguir sirviendo al Señor y seguir dando lo que Dios me puso en el corazón y seguir anunciando el Evangelio y seguir predicando y seguir haciendo obras y seguir plantando iglesias y seguir llevando el Evangelio adelante y seguir viendo que alguien más se convierta al Señor.
No hay forma de renunciar al Espíritu Santo. No hay forma de deshacerte del Espíritu Santo. El que mora en vos va a actuar en vos y va a empujarte a que hagas los propósitos de Dios, a que sueltes el potencial del Espíritu que está en tu vida. Y si eso no está sucediendo, empezá a preocuparte, empezá a ocuparte y empezá a decirte por qué no soy efectivo en el reino de Dios. ¿Por qué no se están convirtiendo las almas en el reino de Dios? ¿Por qué no estoy siendo la luz que debo ser en el reino de Dios? ¿Por qué la gente no me quiere escuchar para salvación? ¿No será porque dejaste al Espíritu Santo en algún lugar un poco lejano de tu mente y de tu corazón? Y no estás dejando que Él controle, que Él gobierne y que Él guíe tu vida. ¿Cuántos saben que tengo un problema en el pie derecho? Levanten la mano los que saben. Gracias, porque muchos están orando. Alguno estará diciendo que le duela más, Señor, que le duela más. Con lo que está diciendo, que le duela más. Tengo un espolón ahí. Pero hoy cuando cantábamos y pusieron una de esas canciones rápidas para... ¿Cuál era? La segunda, creo. Y yo me empecé a mover. Y el espolón me dolía, pero me empecé a mover. Y empecé a hacer los movimientos de alabanza, de adoración que hice toda mi vida. Porque no fue hoy. Toda mi vida, los que me conocen saben que toda mi vida quise adorar y bendecir y celebrar y saltar para mi Dios. Y empecé. ¿Y saben que de repente ya no me dolía? Y después cuando me paré, me empezó a doler de nuevo. Porque cuando vos dejás que el Espíritu Santo te llene, te controle y te guíe, hay un montón de ñañas que se te van. Pero cuando vos te quedás estacionado en algún lugar, frenado por alguna causa, y no das lo que tenés que dar, te empiezan a aparecer un montón de cosas que no tenían que venir y que no tenían que suceder. Porque dejaste de ser aquello para lo cual fuiste llamado por el Señor. Propósitos para los cuales fuiste escogido para el Señor. No esperes que te vaya a ir bien, y perdóname, capaz que el domingo que viene vas a estar en otra iglesia. Ya. No esperes que te vaya bien cuando no querés obedecer al Espíritu Santo, cuando no querés que el Espíritu Santo controle, guíe, dirija tu vida. Cuando no querés dar lo que tenés del Espíritu Santo, estás dando tu tiempo, estás dando tu conocimiento, estás dando tus habilidades, estás dando tu compromiso en este mundo con diferentes cosas, pero no estás comprometido con el Espíritu Santo para dar lo que el Espíritu Santo puso en tu vida. Y cuando eso no pasa, prepárate, porque Dios de alguna manera se va a encargar de que te des cuenta. Y va a empezar a actuar así. ¿Qué es lo que estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que estás pidiendo que Él haga cuando el Hijo? ¿Qué estás pidiendo cuando el Dios que le dijo a Elías va a descender fuego sobre el altar está dentro de ti? Que el Dios que le dijo a Elías va a caer la lluvia y vio una nube como la palma de una mano, está dentro de ti. ¿Qué le estás pidiendo? Cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, el Espíritu Santo estaba allí en ese lugar. El mismo que está en ti, el mismo que está en mí. Porque el poderoso vive en ti. El poderoso vive en mí. El poderoso vive en mí.
Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive. ¿Cuántos saben esta canción? ¿Y por qué no la cantan? ¿O no vive? El poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. El poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive. ¡Vamos, Jorge! Yo cantaré y alabaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré, Claudito, y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor, es del Señor. Es que el poderoso vive en ti, hermano. Aunque no te des cuenta, aunque no le des lugar, aunque no le hagas caso, el poderoso vive en ti. Quizá no se merece, siendo Dios, Espíritu Santo. Quizá no se merece, siendo tan poderoso, que vos y yo lo tratemos así. Lo tengamos por ahí. Porque si vive en ti, Él quiere manifestar su gloria, su poder, sus sanidades, sus milagros. Amén. Él quiere usarte. Muchas veces no sucede porque ignoramos lo que dice la palabra, que haríamos en su nombre. Muchas veces no nos arriesgamos porque no tenemos presente lo que Él dijo que nosotros haríamos en el nombre del Señor. ¿Y saben qué? Cuando tú te dejas controlar por el Espíritu Santo, como decíamos al comienzo, no hay enemigo que no pueda caer en el nombre de Jesús. No hay adversidad que no pueda ser derrotada en el nombre de Jesús. No hay poder que no pueda ser vencido cuando el Espíritu Santo vive y obra a través de ti. Estaba recordando a Sansón. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? ¿Era un tipo musculoso? Bueno, sabemos. Los dibujitos de escuela dominical lo ponían como un tipo musculoso, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del franelógrafo? Donde las figuras se pegaban en un lienzo. Bueno, me miraron con una cara. No, ignoren esa frase, bórrenlo. Está bien, eso no existió nunca. Pero me lo ponía a Sansón con una fuerza extraordinaria. Dice la palabra en Jueces 14, 5 y 6, que en un momento, cuando Sansón y sus padres descendían a Timná, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timná. En ese instante, dice la palabra, el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó la quijada del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito, pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre, no se dieron cuenta, ni el papá ni la mamá, lo que había hecho Sansón.
Sansón dice que iba por el camino a Timná. Tenía un destino para llegar. Como vos y yo, andamos por el camino. Y cuando andamos por el camino, lo primero que me dice la palabra es que te vas a encontrar obstáculos. Cuando andás por el camino hacia donde el Señor te está guiando, cuando andás por el camino hacia el cual estás llevando a tu familia, a los tuyos, vas a tener obstáculos que van a querer venir contra lo tuyo. Vas a tener obstáculos para impedirte que llegues al propósito. Vas a encontrar dificultades que te van a querer impedir alcanzar lo que Dios dijo que tenés que alcanzar. Como ese león joven que le apareció a Sansón. ¿Para qué le habrá parecido un león joven a Sansón? ¿Y por qué dice que era un león joven? ¿Por qué dirá que era un león joven? Porque el león joven tiene toda la fuerza y tiene todo el potencial. No era un león viejo y cansado. Entendamos, no era un león viejo y cansado, canoso ya. Era un león joven con toda su fuerza y arremetió contra Sansón. ¿Cuántos se encontraron alguna vez en la vida con algún león joven? No levanten la... Algunos dicen, no, es con una leona. No. Pero que te encontraste en la vida con obstáculos que querían asaltar lo tuyo, asaltar tu vida, impedir que avances. Se presenta. Y dice que en ese momento, es como que Sansón quería enfrentarlo, pero él sabía que con sus fuerzas no iba a poder. Y entonces dice la palabra que en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre Sansón para darle una unción, darle un poder, darle una habilidad, darle una capacidad que él por sí mismo no tenía. El Espíritu Santo vino, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y en ese momento, sin avisarle a Sansón, Sansón no le escribió el texto, viste, de Jueces, diciendo, mirá que te voy a enviar el Espíritu Santo. Sansón nunca supo, pero de repente tuvo un poder y tuvo una fuerza que agarró a ese león como si fuera un cabrito y lo despedazó, dice la palabra del Señor. Es que quiero decirte que aquellos que hemos sido llenos de la presencia del Señor, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo del Señor, tendremos obstáculos y tendremos que vencer a leones que se levanten en nuestra contra. Pero quiero decirte que cuando un león joven viene contra ti, hay un Dios que está mirando, hay un Dios que está diciendo, vos león joven te querés meter con lo mío, vos te querés meter con aquello que yo ungí, vos te querés meter con aquello que yo escogí, vos te querés meter con aquello que yo separé para mis propósitos, ahora vas a ver lo que te pasa. Y envió el Espíritu Santo, al cual nadie puede derrotar, al cual nadie puede vencer, y capacitó a ese Sansón para destruir a ese león como a un cabrito. ¿Cómo pensás que Dios no va a respaldarte? ¿Cómo pensás que el Espíritu Santo que mora en ti, porque en aquel momento venía sobre él, pero ahora desde Jesús en adelante el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, no va a venir a respaldarte en medio de los leones que enfrentás, en medio de las dificultades que tenés, en medio de las crisis que atravesás? El león de la tribu de Judá va a venir en favor tuyo, va a traer la victoria a tu vida. Hay una gran diferencia en saber lo que portamos, en saber lo que nos ha sido dado, en saber lo que nos ha entregado el Señor, a vivir como si eso no hubiera sucedido nunca. Hay algunos que creen que con lo que portan de facha van a lograr algo. Que con lo que portan de intelecto van a lograr algo. Que lo que portan de títulos van a lograr algo. Pero solo hay victoria cuando lo que portas en tu vida se llama Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Escucha, los que avanzan, como Sansón que avanzaba por el camino, siempre encontrarán obstáculos. Los que se quedan cómodamente sentados esperando que algo pase,
nada va a pasar. Pero los que están en el camino, avanzando, prepárate. Pero pastor, a mí no me gusta nada que me vengan los leones. A David tampoco. Pero ¿sabes por una de las razones por las cuales David venció a Goliat? ¿Sabes alguna de las razones, por lo menos una de las razones por las cuales David venció a Goliat? Porque los leones y los osos con los que alguien antes tuvo que defender las ovejas de su papá, fueron los que lo entrenaron y lo capacitaron. Porque él solo en el campo con las ovejas, cuando veía un oso o venía un león, él sentía como Dios estaba allí para defenderlo, para protegerlo, para estar con él. Cuando fue a vencer a Goliat y enfrentar a Goliat, el guerrero más fuerte y más preparado de todo el ejército filisteo, y él sin haber probado jamás una espada ni una armadura, él solamente con el Espíritu del Señor que vino sobre él, venció con una piedrita a ese Goliat. Hay veces que no vencemos porque no creemos lo que tenemos. Hay veces que no alcanzamos victoria porque no dependemos de aquel a quien portamos en nuestro corazón. Hay veces que somos derrotados una y otra vez porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Amén. Nosotros somos guerreros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, algunos, pastor. No es perfecta la iglesia, ¿qué quiere que le diga? Algunos somos guerreros de Dios y los guerreros no huyen. Los guerreros pelean. Hay veces que veo creyentes de retirada y los creyentes no hemos sido llamados para estar de retirada. Los creyentes estamos plantados para enfrentar, guerrear y vencer en el nombre del Señor todas las situaciones de la vida. Amén. Tú eres esa clase de persona que Dios llamó. Si te dio el Espíritu Santo es porque creyó que vos podías ser útil para su gloria. Yo no corro, yo peleo, hermano. ¿Cuántos dicen yo no corro? A ver, diga, yo no corro. Yo peleo. A ver si se convencen. Yo no corro. Yo peleo. Yo no corro. Yo peleo. ¿Querés que te cante otra canción, El Victorioso Vino? ¿Qué querés que más que...? No te puedo inventar nada más para darte una mano. Si no crees que el Espíritu Santo está con vos, entonces, en ese momento el Espíritu Santo vino sobre él con poder, dice. ¿Cuánto hace que el poder del Espíritu Santo no vino sobre tu vida? No brotó de tu vida. No salió de tu vida con poder. ¿Cuánto hace que no podés manejar o podés soltar el poder que habita en vos? Es la pregunta. Y sabes que muchas veces me pregunto, ¿será porque no nos tenemos fe a nosotros mismos? Porque que Él lo dio, lo dio. ¿Será que muchas veces creemos que Él no va a usarnos? Y quiero decirte algo importante. Satanás no está preocupado en que vos digas, el Señor puede hacer esto, el Señor puede sanar, el Señor puede librar.
Satanás no está preocupado con esa, aunque lo prediques. Satanás está más preocupado cuando vos predicás y vos anunciás que el Señor quiere sanar, quiere obrar, que el Señor quiere usarte, porque saber que Él puede, lo sabemos todos, pero ¿cuántos saben que Él quiere hacerlo? Y se arriesgan por fe. Él quiere, Él no solamente puede, sino que Él quiere hacerlo en ti. Él no solamente puede usarte, Él quiere usarte con poder. Él no solamente quiere guiarte, no puede guiarte, sino que Él quiere guiarte. Él no solo puede levantarte, sino que Él quiere levantarte para su obra. Y nosotros nos quedamos con Él puede. Y nunca pasamos al Dios quiere. Y cuando Dios quiere, y yo también quiero, avanzo. Y alcanzo, y logro, y tomo, y poseo, y venzo. Porque no, el Señor no solamente puede, sino que el Señor quiere hacerlo. El Señor no solamente puede sanar, sino que Él quiere sanar. El Señor no solamente puede liberar, sino que Él quiere liberar. El día que nosotros entendamos que estamos llamados no para lo que Él puede hacer, sino para lo que Él quiere hacer, y seamos esos instrumentos que vayamos y con ese querer del Señor hagamos lo que el Señor dijo que tenemos que hacer, vamos a ver la diferencia. Porque no es solo con Él puede, sino que Él quiere hacerlo. Pastor, ¿cómo puedo hacer para liberar lo que tengo dentro de mí? ¿Cómo hago? ¿Tengo que inventar alguna frase profética para decir por ahí, para que crean que tengo una unción, un poder? ¿Tengo que cerrar los ojos y orar a los gritos para que pase algo? Señor, ¿cómo hago? Y yo, que todavía le estoy preguntando al Señor, ¿cómo hago? Pero sé que una cosa que los hombres de Dios hicieron, a nosotros nos falta. Orar. Es la primera cosa. No conozco un hombre o una mujer de Dios que no haya clavado sus rodillas delante del Señor antes de ser usado y ser guiado a hacer cosas tremendas. O Jesús no se iba de mañana temprano y terminaba sus noches de ministerio orando al Señor y clamando. Y cuando bajaba la madrugada, ya sabía a dónde se dirigía, ya sabía qué iba a suceder, ya sabía lo que tenía que hacer. Sabes que muchas veces no somos más usados porque no oramos más para ser usados, porque no clamamos más, porque la oración no te va a dar poder, pero te va a ayudar a liberar el poder que dice la Biblia que está en vos. Fe es otra de las cosas que necesitamos, porque sin fe es imposible liberar lo que tenemos. Si no crees en vos, que portás al Espíritu Santo de Dios y que ese Espíritu Santo quiere sanar y no te arriesgás, nada sucederá. Fe, conocimiento, conocer al Señor, moverse con el Señor, seguir la dirección que el Señor nos muestra, ser sensibles porque le conocemos. Una vez le preguntaron a Kathryn Kuhlman, que puede ser muy cuestionada por algunos y muy amada por otros, ¿y cómo es que usted sabe que una persona se va a sanar de esto y está por allá y es esa persona?
¿Cómo sabe, Catherine? Y ella dijo, porque conozco al que lo va a hacer. Conozco al que lo va a hacer. Muchos de nosotros hablamos de quién es Él, pero no todos conocemos quién es. No sé si me entiendes. Orar más, creer, conocer, serán las puertas que te abrirán a poder soltar y manifestar lo que llevas dentro. Finalmente, no, ¿te acuerdas cuando Jesús, ahí va de nuevo, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo, ¿quién me tocó? Un poco raro porque una multitud lo iba apretando, empujando, todos querían saber de Jesús. Y de repente él dijo, ¿quién me tocó? Porque yo sentí que poder salió de mí. Entonces los discípulos lo miraron. Y lo miraron y le dijeron, te estamos apretujando todos, te estamos empujando todo y vos decís, ¿quién me tocó? No, hace 20 minutos que me están empujando, que me están llevando, que voy con las patitas en el aire, decía Jesús. Bueno, no lo decía así, pero que me están empujando y me llevan de acá para allá. Pero ninguno de los que me está empujando movió el poder de Dios. Ninguno de los que me apretuja movió el poder de Dios que hay en mí. Alguien me tocó porque yo supe que poder salió de mí. Pero ese que lo tocó, no lo tocó el brazo, no lo tocó la pierna, le tocó el manto. Ni siquiera tocó el cuerpo. Y Jesús ya sabía que alguien lo había tocado. No sé si entiendes. La que había tocado el manto era una mujer que se dijo a sí misma, si tan solo tocar el borde de sus vestiduras, seré sana. Y con esa fe, que no se le enseñó un instituto, ni se le enseñó el pastor de una iglesia, ni el maestro de una escuela bíblica, con esa fe incipiente, con esa fe medio loca, con esa fe de la cual no podemos hacer teología, porque es una experiencia personal, con esa fe de esa mujer que dijo, si tan solo tocare, seré sana, que si lo pones a discutir en un foro de teólogos te va a decir, no, es imposible, no, si es posible, no, Dios todo lo puede, no. Y se van a poner a discutir durante 3 días. Con esa fe que ella creyó, se fue abriendo paso entre la gente y tocó el borde de su vestidura. Y enseguida Jesús paró todo. Porque supo en ese instante que alguien tocó con su fe. Los demás lo apretaban, los demás lo empujaban, los demás lo corrían. Pero él supo que una de la multitud lo tocó con su fe. Y él supo que alguien la tocó. Y dijo, ¿quién fue? Y la mujer salió de medio y dijo, fui yo. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y te vas de este lugar sanada. Es necesario vivir por la fe que toca mantos de Jesús. Pero mejor es vivir como un Jesús que se sabe mover cuando el Espíritu Santo se mueve. Porque el que sanó a esa mujer fue el Espíritu Santo que habitaba en Jesús. Y cuando el Espíritu Santo la sanó,
Jesús supo porque había un conocimiento del Espíritu del Señor, una relación con el Espíritu del Señor. No era el manto, nunca fue el manto, fue el Espíritu Santo el que sanó a esa mujer. Nunca fue el manto, por más que tocó el manto, fue el Espíritu Santo el que mora en vos y el que mora en mí, el que sanó a esa mujer. Se nos fue el tiempo. Finalizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios que finalizo? No. Termino con una reflexión que escuché alguna vez. No sé si te la conté alguna vez, pero puede haber sucedido. Alguien dijo, escucha bien, el lugar más rico del planeta, ¿a cuántos le interesaría saber cuál es el lugar más rico del planeta? Argentina. Bueno, gloria a Dios. Una mujer de fe. Le falta tocar el manto nomás. Escuche, él dijo, el lugar más rico del planeta es el cementerio. Déjeme terminar. ¿Cómo el cementerio? Yo no sé si era cristiano o no cristiano. El lugar más rico del planeta es el cementerio, donde están enterrados los sueños no concretados, los libros no escritos, los árboles no plantados, los sermones que jamás se han predicado porque nunca se levantaron y nunca fueron, y las más grandes ilusiones jamás concretadas. Hay una fortuna en los cementerios de gente que nunca fue y nunca hizo y nunca alcanzó lo que había en el corazón de Dios. Pero sería muy triste que un día nos vayamos de este mundo con todo el potencial que cargábamos en nosotros, el Espíritu Santo de verdad, y nos vayamos sabiendo que tuvimos una persona tan maravillosa y sabiendo que tuvimos un poder tan grande adentro nuestro, y que nos vayamos como esta gente que nunca logró alcanzar. Yo quisiera que me entierren cuando ya quedé vacío de todo lo que tenía que dar. No importan los años, no importan las dolencias, no importan las necesidades. El día que yo me haya vaciado de todo lo que tengo para darle como siervo de Dios a la gente, sería ese día donde me sentiría conforme que Dios me llevara. Pero me sentiría muy mal si me tengo que ir cuando todavía no pude dar todo lo que Dios me dio y entregar todo lo que el Señor me entregó y hacer todo lo que el Señor me pidió que hiciera. Prefiero irme cuando haya dado todo lo que Dios me dio. ¿Y vos? ¿Cómo te quisieras ir de este mundo? A lo mejor coincidimos en esto. Nos gustaría irnos vacíos de todo lo que ya pudimos darle a las generaciones y haber cumplido la tarea. Yo creo que hoy puede ser un día diferente para tu vida.
un día diferente para la iglesia. Si los que estamos hoy acá tomamos la decisión de aprender a liberar y a soltar todo aquello que el Señor nos ha dado, todo aquello que hemos recibido del Señor. El que tiene para predicar, que predique. El que tiene para enseñar, que enseñe. El que tiene para sanar, que sane. El que tiene para liberar, que libere. El que tiene para dar, que dé. El que tiene para ayudar, que ayude. El que tiene para dirigir, que dirige. El que tiene para entregar lo que tenga que entregar. No te lo lleves. Aprovecha los días y los años que todavía tenés y aprende a liberar todo el potencial que Dios ha depositado en ti. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Tiene que llegar el tiempo, Señor. El tiempo donde dejemos de perder el tiempo y activemos aquello que está en nosotros desde que creímos en ti. Señor, queremos moverte, verte moverte para movernos detrás tuyo. Queremos ser guiados para hacer lo que tú quieres. Tú dijiste, los voy a usar, aquellos que crean que los quiero usar. Ellos son los que ahora van a predicar. Ya no predicaré yo, dice Jesús, predicarán ellos y el mundo creerá en mí. Ya no seré yo, sino que ellos echarán fuera demonios y serán libres. Ya no seré yo, sino que ellos pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando crean que lo que les entregué tiene ese poder para hacer todo lo que dije que iban a hacer en mi nombre. Señor, yo te quiero pedir para que hagas una revolución en medio nuestro. Una revolución de los corazones. Una revolución en las familias. Una revolución de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Una revolución que nos mueva de la posición en la que nos quedamos cómodos. Que nos saques de la pasividad. Que nos saques de la comodidad. Que nos inquietes por tu Espíritu Santo. Que nos dé la fe de esa mujer que tocó tu manto. Que nos dé la fe, la entereza de ese Sansón que desbarató ese león. Que nos dé esa capacidad que tú dijiste que teníamos en tu nombre, Señor. Yo te pido que obres sobre tu iglesia hoy. En aquellos que oran, y en aquellos que piden, y en aquellos que anhelan conocerte más y más, Señor. Para que un día esta iglesia te sorprenda, Dios. Para que un día esta iglesia te cautive más, Señor. Para que un día esta iglesia te dé toda la gloria de todo lo que tú dijiste que podíamos hacer en tu nombre. Que no nos quedemos con lo que somos, con lo que alcanzamos y con lo que queremos y pensamos hacer. Que tu Espíritu Santo sea el que nos levante. Que tu Espíritu Santo sea el que nos mueva. Que tu Espíritu Santo sea aquel que querramos conocer más y más. Deseamos conocerte, Espíritu Santo. Deseamos conocerte más y más, Señor. Desciende en medio nuestro. Tú que estás entre nosotros y que moras en nosotros. Avívanos, avívanos, Rey. Te lo ruego, Señor. Y entonces, una película que pasemos será gloriosa en tu presencia.
Y un congreso que tengamos será glorioso en tu presencia. Y un campamento que hagamos será la manifestación más maravillosa de tu gloria. Porque no seremos nosotros, serás tú a través de nosotros, haciendo milagros, prodigios y maravillas en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Es lo que anhelamos y rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.